Bueno, entonces hoy continuamos con la enseñanza de los campamentos. Vamos a empezar a pasar de campamento en campamento donde estuvo el pueblo de Israel en su travesía de Egipto hacia la tierra prometida. Así que vamos con el primer campamento, que es el campamento de Sukkot, se llamaba así. Es el viaje precisamente de Egipto hacia este campamento, la primera parada. Dice número 33:5, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sukkot. Y Sukkot es una palabra muy conocida en el medio hebreo, quiere decir cabañas o enramadas. De hecho, es una de las fiestas más consagradas dentro del pueblo de Israel. Hemos hablado algunas veces de esta festividad que se celebra en las fiestas de otoño. Así que son enramadas que se hacían. En este momento está haciendo referencia a ese sitio, pero es un lugar específico en este trayecto todavía de Egipto. Aquí podemos ver básicamente lo que los estudiosos dicen que es la localización probable de Sukkot. Estamos aquí ya llegando cerca al mar, estamos 52 kilómetros al sureste de Ramesés. Esto básicamente, podríamos decir, fue hecho en 2 días de trayecto, lo que calculan estas personas que estaban los millones de judíos caminando y pudieron haber durado en este proceso 2 días para llegar a Sukkot. Aquí podríamos decir que el evento que sucede aquí es la incertidumbre. Podemos pensar en esos 2 días, salimos de aquí, en lo que conocíamos durante tantos años, qué nos depara, qué a dónde nos lleva el Señor, qué nos tendrá esperando. ¿Será que el faraón se arrepiente, no se arrepiente? ¿Será que él nos alcanza, nos va a hacer algo? Son momentos en la vida de cada quien que podía estar pasando por su mente dentro de este pueblo, así como cuando entramos en ese proceso de entrega al Señor, de conocerlo, y pues hay muchas preguntas, mucha incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me devuelvo? Eso básicamente es lo que muestra estos 2 días de travesía hacia Sukkot. Sin embargo, la lección que aquí Dios nos da a través de las cabañas, precisamente la cabaña es un simbolismo de seguridad y protección. Cuando tenemos un techo que nos protege de los rayos del sol, de la lluvia, esto es una figura que nos da cierta seguridad y protección ante las vicisitudes de la vida. Así que la cabaña como tal representa esa protección. Y aquí también, según lo que nos narra la palabra, llevaban en el camino pan sin levadura. Recordemos que no había tiempo de esperar a que este pan creciera, básicamente, como normalmente se hace con el proceso de levadura. Y la instrucción básicamente era que ellos tenían que llevar ese alimento sin levadura. Sabemos que un pan sin levadura es un pan que es duro, que es seco, que es difícil la digestión, pero esto precisamente representa también la levadura en sí, algo que está fermentado, algo que contamina. Y lo que el Señor también nos quiere mostrar aquí es que empieza un proceso de santificación, de que todo lo que pueda estar fermentado, dañado en nuestra vida, hay que retirarlo. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Quitó la levadura de su pan y hizo que pasaran a recibir más bien ese alimento puro, que es la palabra del Señor. Así está ejemplificado, como dice en Mateo 16:12, de qué es lo que hay que sacar de las tradiciones de los seres humanos que nos han puesto en la cabeza. Dice, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y Jesús precisamente utilizó la figura del pan sin levadura, refiriéndose a todas esas enseñanzas que podemos traer de personas que han tergiversado la palabra del Señor, que
cada quien le ha puesto, ¿cierto?, algo de sí y que la utiliza a su manera. Así que el Señor nos dice, no confíen en el hombre, confíen en lo que Él nos dice y debemos estar sujetos a lo que dice lo que es la pureza de su palabra. Y eso es lo que tratamos de hacer cada día, es guiarnos por la palabra del Señor y no por opiniones humanas, así como lo decía Jesús en sus enseñanzas. Entonces, hasta aquí podemos decir que la primera parte es eso de estar en medio de la incertidumbre de la vida, en medio de las cosas inciertas. Es un proceso de que nos toca irnos descontaminando y buscar la protección del Señor bajo la guía de su palabra. Hasta aquí podríamos decir que es lo que nos enseñaría el campamento número 1. Y esto es lo que todo cristiano, toda persona que empieza a andar en ese proceso de libertad del pecado hacia la santidad, hacia el camino del Señor, tiene que hacerlo. Hay que empezar a quitarse las cosas de su cabeza, todo lo que le contamina, y empezar a ocupar su mente por la única verdad que está en su palabra. Así que eso es lo que nos representa este primer campamento de Sukkot. Después vamos de ahí al campamento de Etam. Es el segundo campamento, como lo dice Números 33:6. Partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Entonces aquí nos muestra que es una situación, está ubicado precisamente en la entrada, se conoce así como la entrada del desierto. Etam significa muralla de defensa, es lo que traduce la palabra de Etam. Así que aquí el Señor nos va también a hablar cómo Él nos protege y nos guarda como una muralla. Entonces les decía que la localización es lo que ejemplifican como la entrada al desierto de Elam, que es lo que está aquí al frente, es lo que se conoce como Etam. ¿Qué evento pasa aquí en forma especial de parte de Dios para su pueblo? Aquí aparece por primera vez la columna de nube y fuego. Y como vemos, es una columna que se mueve de acuerdo a las necesidades que Dios tenga para proteger a su pueblo. A veces iba adelante, a veces estaba arriba, a veces estaba atrás. Lo importante era cubrir a su pueblo de cualquier amenaza de parte del enemigo. Así que, como dice Éxodo 13, 20, 22, dice, los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche, y jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Así que la Biblia nos describe en forma muy clara el papel de protección como una muralla alrededor del pueblo del Señor, donde las 24 horas estaba protegiéndolos, estaba guiándolos, como decía la nube lo protegía del sol inclemente del desierto, pero de noche hace frío en el desierto y la columna se convertía en una columna de fuego donde les daba protección del frío también que hay en la noche en el desierto. Y nos podríamos establecer una lección especial en este punto de que Dios se convirtió en una fortaleza para Israel. Y al mismo tiempo, como les decía, a veces estaba en la parte de atrás, si era necesario confundir al enemigo, pero permanentemente estaba guiándolo, estaba dirigiéndolo, como dice, y dándole un clima agradable las 24 horas del día, y aparte iluminaba el camino que debían seguir. Y esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas. El Señor definitivamente, y sobre todo cuando empezamos a andar en sus caminos, el Señor nos va iluminando a través de su palabra, nos va mostrando cuál es el camino que debemos tomar, y esa sensación de protección, de que el Señor está con nosotros, es una sensación muy, muy agradable, es una tranquilidad que le da, una paz que el Señor da a cada uno de sus hijos, de su pueblo,
en medio de este peregrinar por la vida. Así que en esta parte al pueblo de Israel le enseña eso, que Él está en medio de ellos, está guiándolos, está protegiéndolos y está haciendo que tengan en las 24 horas del día esa sensación tan agradable de contar con su presencia. En Números 9, 17, 18 dice: cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Y aquí vemos lo que el Señor pide, lo que el Señor dice: yo los guío, yo soy el que les muestro el camino, yo les digo cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Y es algo que uno tiene que aprender a dejar la voluntad de uno a un lado y simplemente dejarse guiar por el Señor. Y este pueblo necesitaba eso, un pueblo que había estado básicamente haciendo lo que bien le parecía, algunos siguiendo otros dioses y básicamente manipulando otros dioses. Pero aquí el Señor les empieza a demostrar que aquí todos tenemos que someternos a Él y dejarnos guiar por Él en forma total y completa, permanentemente. Éxodo 13, 22 dice: jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y aquí quiero enfatizar la palabra jamás. Dice: es permanentemente la protección del Señor. Aquí les empieza a decir que no es al rato, no es cuando necesitamos de Él, sino que la presencia del Señor es permanente y está guiándonos constantemente en todas las situaciones de la vida. Así que es importante exaltar esta palabra. Dice: jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo, como jamás el Señor nos deja de guiar a nosotros. Siempre está con nosotros. Un salmo que dice: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche, decía el Salmo 105, 39. Y esta cubierta, que la palabra de cubierta en el hebreo que menciona aquí, es que no deja ni un solo agujero, ni un solo orificio que entrara el sol inclemente del desierto. Y eso básicamente es que el Señor nos cubre y nos protege en forma completa y total. Es lo que nos muestra con esta cortina o velo, era que no pasaba absolutamente por ningún agujero, nada de sol ni nada que el enemigo pudiera hacer. Así que tenemos una protección permanente y completa de parte del Señor a través de esta palabra masá, que significa que no permite un solo agujero a través de ese velo. Y hasta aquí terminamos con el segundo campamento y pasamos al tercer campamento que dice que es cerca a Migdol. Dice Números 33, 7, dice: partieron de Tan, pero volvieron a Pi Hahiroth, al este de Baal Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Así que nos dice que no está en el propio Migdol, pero que está cerca a Migdol. Migdol significa fortaleza, mirador, y también nos traduce hacerse grande o poderoso. Y aquí es interesante el Señor a veces como también nos hace regresar en algunas oportunidades, nos permite, se puede decir, un revés en la vida. Esto es lo que pasa con ellos van en una dirección y el Señor los hace regresar. Y uno se puede imaginar la sensación de que, bueno, el Señor ahora ¿para dónde nos lleva? Está bien que nos estamos dejando guiar por Él, estamos confiando que en forma permanente y completa nos cubre, pero ¿cómo así que nos va a regresar y nos está llevando como en un camino contrario? Yo creo que todos han sentido en algún momento de su vida en el andar cristiano como que a veces vamos retrocediendo y no sabemos por qué. El Señor permite ciertas cosas en nuestra vida que esperaríamos no pasar por ellas, pero el Señor de alguna manera busca también glorificarse en medio de mostrar su poder, en medio de la adversidad que se nos presenta.
Y eso es lo que nos representa ese campamento en Migdol. Dice, como localización en Éxodo 14:2, dice, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. Y aquí hablábamos la vez pasada que no es muy claro para muchas discusiones en cuanto a la ubicación exacta de este Migdol. Como la vez pasada conversábamos que hay dos ubicaciones del Mar Rojo. Así que ya de aquí para adelante empiezan a haber dudas en cuanto a cuál es el verdadero ubicación de eso. Lo único que sabemos que es un sitio cerca al mar, que decíamos, estaban entrando al desierto por la puerta del desierto y aquí nos está regresando otra vez al mar. Y esto es lo que el Señor hace con este pueblo, que lo hace regresar. Aquí, como les decía, el evento principal es ese regrese. Cuando el Señor dice regresen, pues eso nos pone en duda, inquietud, como así que nos vamos a acercar nuevamente en el sentido donde está el enemigo. Pero el Señor, si estamos bajo la guía de Él, debemos de seguir confiando de que Él se va a manifestar gloriosamente en medio de esta situación. Éxodo 14:7 dice, al momento ordenó al faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Y aquí vemos el plan del enemigo. Como dice, ya el Señor permitió que se endureciera el corazón del faraón, y el faraón se arma con sus mejores hombres, con sus mejores oficiales, y utiliza toda su artillería para ir otra vez en contra del pueblo de Israel, que le había dado libertad. Y podríamos pensar que cómo se siente uno cuando ve la amenaza grandiosa, podríamos decirlo de esa manera, que está contra nosotros. Para el pueblo de Israel, seguramente entender que estaba regresando, sintiendo los pasos de estos carros en medio del desierto, y sabía que venían por ellos, y ellos, en sentido de llegar a contra ellos, personas que no eran soldados, que no estaban formadas para la guerra, eran agricultores básicamente, o ganaderos, pero ese sentido de impotencia de tenerse que enfrentar a este gran ejército del faraón, pues lógicamente lo hace sentir uno débil si uno lo hace en sus propias fuerzas. Pero el Señor a veces nos permite situaciones de esas, en cosas que sabemos que no tenemos nada que hacer, tenemos la batalla perdida, si fuera humanamente hablando, pero con Él todo es victoria, y eso es lo que el Señor quiere demostrarles a su pueblo, y que aprendan a confiar permanentemente en Él. La lección aquí es esa precisamente. Dice, al abrir el mar rojo, Dios salvó a los israelitas de la mano de los egipcios. Y aquí, en este punto, donde el Señor al frente del mar los hace, como decíamos la vez pasada, los hace entrar a través de dos murallas donde no hay escapatoria, donde ya no hay marcha para atrás, los lleva a ese punto de que simplemente tienen que rendirse ante Dios y confiar en Él a pesar de las circunstancias que vemos en contra de toda posibilidad de salvación. Así que el Señor los lleva a ese lugar específicamente para, ante sus ojos, ver el mar rojo abierto, y que pudieran ver a través de su soplo el gran poder del Señor, abriéndole la posibilidad de vida al otro lado de este mar. Dice Éxodo 14:4, yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y aquí no solamente el Señor es el que permite, el que hace todo, el que planea absolutamente todo, para que la gloria sea solamente para Él. Aquí nadie del pueblo de Israel podría decir que tenía un mérito allí, que tenía alguna estrategia. Aquí no había nada, absolutamente nada, que alguien pudiera
glorificarse por eso. Toda la gloria era para el Señor y el Señor quería llevarlo a ese punto donde pudieran reconocer que la gloria era de Él, tanto el enemigo que se creía muy poderoso, quedara humillado y entendiera que el Señor es el Todopoderoso y estaba defendiendo a los suyos. Así que el Señor a veces permite esas situaciones en nuestra vida también, donde nos sentimos completamente impotentes, incapaces, y es para que veamos la gloria de Él y que el enemigo también pueda entender que nuestro Dios es el único Dios poderoso y lo deja a Él humillado. Éxodo 14:31 dice: al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Así que todas estas cosas que el Señor permite, lo único que quiere es que creamos en Él. A medida que vemos un milagro, algo sobrenatural que está fuera de nuestras posibilidades naturales, es que creemos en el Señor, y el Señor permite las circunstancias previas, permite situaciones en nuestra vida del andar cristiano, nos da esa sensación de seguridad en el principio, de protección, de que todo está bajo control en el inicio de nuestra vida espiritual, pero después vienen situaciones donde no sabemos qué hacer, donde pensamos que no hay salida, y ahí es cuando el Señor se glorifica en medio de esta situación, mostrando todo su poder y su grandeza, para que podamos crecer en nuestra fe y confiar más y más en Él. Según Samuel 22, 3, 4 dice: es mi Dios el peñasco en que me refugio, es mi escudo el poder que me salva, mi más alto escondite, Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Y este pasaje tiene que ver precisamente con esa grandeza del Señor, y así debiéramos alabarlo siempre, entendiendo que Dios es nuestro gran refugio, ese gran poder que tiene para protegernos completamente del enemigo, y Él es el único protector y salvador en el que debemos poner toda nuestra confianza. Y aquí vamos al cuarto campamento, el campamento de Mara, se llama así. Y aquí esa gran proeza del Señor nos atraviesa a través del mar, nos lleva a la tierra, ya acabó con el enemigo completamente. Podríamos decir, todo debería ser felicidad, debería ser gozo, todo el pueblo cantando, alabando al Señor, pero no dura mucho eso, desafortunadamente. Son unos cuantos días de celebración. En Números 33:8 nos dice: partieron de Pi a Girot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Tam, acamparon en Mara. Así que ya vemos que el Señor había dado instrucciones para que llevaran ciertos alimentos, ese pan, pero andar 3 días en el desierto, el agua se acaba, la comodidad ya deja de ser tal, a pesar de que la nube seguía ahí, de que Dios les había dado esa manifestación de su glorioso poder, pero empiezan las necesidades físicas, materiales, a hacernos ver una realidad que en medio del gozo, de la emoción, de pronto no habían llegado a ver, pero al tercer día se pasa esa emoción, esa algarabía, ese festejo, y empiezan a ver las circunstancias diarias de la vida que no son tan dulces como quisiéramos, y nos lleva precisamente a ese lugar llamado Mara. Y Mara significa amargo o estar afligido. Así que el pueblo empieza a sentir esa aflicción, esas dificultades de la vida, de que, como les decía, no todo es color de rosas, que no todo es dulce en la vida, sino que los lleva a pasar por lugares donde el agua es amarga, como les pasó en este manantial, podríamos decir. Imagínense el panorama cuando uno está caminando en medio del desierto, ya con sed, y ve un pozo de agua y va con toda la ilusión de poderse gozar en este pozo, pero resulta que el agua es amarga. Y esto nos muestra también la realidad de la vida cristiana. Como digo, no todo es color de rosa, y sobre todo los primeros
pasos en la vida de andar con Dios. Pasa la emoción, pasa esa luna de miel, podríamos decir, y vemos que las dificultades de la vida están ahí, que siguen ahí y que a veces nos permiten anhelar esa dulzura, pero que definitivamente hay cosas amargas en la vida o de aflicción que se nos van a seguir apareciendo. Y esto fue lo que les pasó al pueblo de Israel en este lugar de Mara. Dice Éxodo 15:22, dice, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esta es la situación que está pasando, no encuentran agua y aquí lo lleva a este lugar. ¿Qué pasa en este evento? Como les decía, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Y vemos la naturaleza del ser humano. 3 días antes estaban viendo las maravillas de Dios, acababan de verse abrir el mar ante sus ojos. Decía que habían creído también en el siervo Moisés, que Dios había utilizado para abrir ese mar, pero al tercer día ya estaban dudando de él y hablando en contra de él. Y eso es parte de lo que tiene que sufrir también un líder que Dios utiliza, ver cómo la gente un día le agradece y al otro día está criticándolo y está yéndose en contra de él. Y es la primera reacción que ellos hacen. Ya, todavía no están hablando en contra de Dios, están hablando simplemente del siervo y empezaron a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Nos traen un desierto donde no hay agua y las cosas ya no se ven tan agradables como imaginábamos y la emoción del milagro de Dios empezó a acabar y vemos la gran lección también que el Señor les tiene preparado. Dice, entonces Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Algo tan sencillo, podríamos decir, el Señor utiliza un árbol que está ahí cercano, un trozo de madera. Ante nuestros ojos eso no tendría posibilidad de endulzar seguramente ese gran manantial que había ahí, pero el Señor con cosas sencillas hace cosas grandes en sus manos. Así que Él simplemente les debe mostrar que esas dificultades, esos ratos de aflicción que vemos como de pronto de gran desconsuelo, Él con cosas sencillas simplemente muestra su poder y se manifiesta cambiando la situación en forma fácil como lo hizo en este lugar y viendo que las cosas no son tan difíciles como las vemos nosotros. Así que aquí también les da una lección al pueblo de que una solución la buscó inmediatamente y endulzó y les endulzó la vida al pueblo. Así que, ¿qué nos enseña aquí? Que no debemos ver ni engrandecer mucho esas situaciones amargas, sino simplemente confiar en el Señor y hablar con Él, pedirle que nos muestre la solución y seguramente con alguna forma sencilla lo va a solucionar el gran problema que hay ante nuestros ojos. Dice Éxodo 15, 25 al 26. Allí también les puso estatuto y decreto, y allí lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestad oído a sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, ninguna dolencia de la que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Y es la primera vez que les empieza a hablar de estatutos y decretos hacia el pueblo. Les dice, mira, ya les estoy demostrando que puedo hacer cosas grandes como abrir el mar, de que soy capaz de hacer cosas con algo sencillo, solucionar todos los problemas que ustedes aparentemente sufren, como el caso de esto del trozo de madera en el agua. Pero de aquí para adelante, ustedes van a tener que obedecer y sujetarse a mis ordenanzas y eso va detrás una bendición de eso. Entonces empieza a poner las cosas en orden, en forma clara, hacia su pueblo y les empieza a dar decreto
y estatutos para que cumplan. Y él les dice, si ustedes hacen eso, si ustedes escuchan los mandamientos y guardan todas esas instrucciones, yo voy a quitar todos los dolores, los problemas que vengan aquí hacia adelante, porque yo soy tu sanador y no voy a permitir que pasen por los mismos problemas que pasa el pueblo enemigo. Ustedes van a ser diferentes, de todos modos las bendiciones van a ser evidentes, siempre y cuando obedezcan. Entonces el primer paso es que hay que obedecer, no solamente hay que creer, confiar y estar sujeto a sus ordenanzas, sino que hay que obedecerle a él para poder ver su mano sanadora. Y aquí nos lleva al campamento número 5, el campamento de Elim. Recuerden que son 42 campamentos y vamos a llegar hasta el 6 para poder hacerlo en 7 fines de semana. Así que vamos a tener 2 meses de campamento y campamento mirando lo que el Señor nos va hablando. Número 33:9 dice, partieron de Mara con dirección a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Entonces, Elim significa fuerza y también significa árbol. Lógicamente, un árbol fuerte es lo que nos habla aquí la palabra Elim. Y ustedes se pueden imaginar de este gran lugar, como dice, se supone que queda 10 kilómetros al sur de Mara, pero como les decía, todas esas hipótesis, no hay un sitio, hay una evidencia clara dónde estaba este manantial amargo en este camino, ni exactamente dónde queda. Según uno de los mapas siempre aparece en interrogación porque no hay certeza, pero se calcula que no estaba muy lejos de este lugar de Mara, estaría cerca aproximadamente a 10 kilómetros de este lugar, donde el Señor los iba a llevar a otro tipo manantial, a otro tipo de oasis, podríamos decirlo de esa manera. Es un oasis, encontrarse en medio del desierto, unas palmeras que les iban a dar sombra, que les iban a dar alimento. Dice, eran 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Y no es casualidad que el Señor los nombre de esta manera, que nos dé la cifra exacta y la describa en forma tan detallada las palmeras que habían allí. Y son 2 números que vamos a encontrar permanentemente en la palabra del Señor. El 12 es un número muy común, creo que todos podemos relacionarlos con algo muy conocido, pero también habla de la 70, que aparte del 7, que es un número muy especial de plenitud de parte del Señor, o de estar completo, se refiere a 70 palmeras que dan sombra y protección y son fuertes. Y vemos en Éxodo 15:27 que dice, después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. ¿Qué lección nos da aquí en este sitio de Elim? Que hay esperanza en medio del sufrimiento. Como les decía, acaban de pasar por sitios amargos, pero el Señor rápidamente les dice, los voy a llevar a disfrutar de un oasis, los voy a llevar donde se sientan cómodos también, de que simplemente vean que yo soy poderoso y puedo solucionar sus problemas rápidamente, pero voy a permitir que pasen también por un momento de comodidad, de tranquilidad, de sosiego, de que se sientan a gusto, y los voy a llevar a un oasis. Así que la vida es así. A veces hay unos días, como digo, de subida, otras de bajada. Hay momentos que estamos cómodos, hay momentos que estamos no tan cómodos y que nos enfocamos en los problemas de la vida. Pero el Señor permite estas cosas, y aquí en este lugar de Elim les va a dar también esperanza en medio de estos sufrimientos. Y vemos en la palabra del Señor, como le decía, que son 12 manantiales que simbolizan también las 12 tribus de Israel, y también aquí con el pueblo de Israel después les nombra 70 ancianos que son esa fortaleza que tenía el pueblo. El Señor les permite nombrar 70 ancianos para que puedan apoyar a su líder y puedan sentirse protegidos en cierta manera con ellos. Dice Números 11, 16, 17, dice,
El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. Así que el Señor utiliza 70 ancianos, 70 personas, para que ayuden a Moisés a gobernar a su pueblo. Y estos eran como un árbol fuerte que precisamente no se movían de acuerdo a las circunstancias. Seguramente después de todas estas experiencias uno podría reconocer quiénes eran los líderes, los que no se desesperaban en medio de estas situaciones amargas o tomaron con confianza, con fe, cuando estaban al frente del mar. Lo cierto es que el Señor permite llamar a estos 70 hombres para que apoyen en su obra y ayuden al líder Moisés a gobernar a su pueblo, y eso representan estas palmeras, esas personas rectas, íntegras, que están siempre dentro del pueblo de Dios y que Dios utiliza para poder darle confianza y esperanza a su pueblo. Mateo 10:1 dice: reunió también a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí vemos otros 12 también, como veíamos, para el pueblo de Israel eran las 12 tribus, para el tiempo de la gracia eran los 12 discípulos, y a quien se les dio esa autoridad, ese respaldo de parte del Señor espiritual para curar toda dolencia o enfermedad. Y en Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces vemos aquí la misma figura que utilizó con el pueblo de Israel. El propio Jesús utilizó a 12, pero después también utilizó a 70 para que sirvieran los primeros de manantiales y los segundos de sombra o de protección para las demás personas y ayudaran en el ministerio. Así que aquí es un voto de confianza, se puede decir, de Dios hacia el hombre, a que haga ese ministerio, a que lleven su palabra, a que sean de aliento para el pueblo que está dirigiendo. Y ese pueblo que dirige es la iglesia, que es definitivamente agua viva para todos los pueblos a donde lleva su palabra. Nosotros somos los encargados como iglesia de ser este pueblo de los 70, podemos decir, que significa plenitud. Nosotros todos los que conformamos la iglesia del Señor estamos mandados a dar aliento y esperanza a todos los pueblos que están perdidos a través de llevarles la palabra de vida y darles esa frescura, refrescarles la vida para que puedan conocer dónde está la solución a todos los problemas y dónde deben poner su esperanza. Así que eso es parte de la iglesia que se origina por esos 12 discípulos, pero que después somos parte de esos 70 que Dios habla en este lugar. El campamento 6, estamos al último campamento del día de hoy, y nos lo describe como junto al Mar Rojo. Entonces, como les decía, otro campamento que volvemos a ver que está muy cerca del Mar Rojo, pero no sabemos exactamente a cuál de los mares se refiere aquí. Se supone que, como dice números 33:10, dice: partieron de Elín y acamparon cerca del Mar Rojo. Y es lo que hablábamos la vez pasada, como el mar de los juncos, que es el que está en la frontera con Arabia. Entonces vemos aquí que puede ser que está hablando de dos mares, vamos en un sentido, y el Señor aquí nos enfrenta a otro mar, dice que están acampando cerca de este mar, y se considera que es el mar de los juncos. Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces, aquí, como les hemos hablado,
Esa tierra de Sinaí no está muy claro si está en Arabia, que es lo que se ha descubierto normalmente y no era al sur de la península de Sinaí. Aquí es el sitio donde se refiere al mar, no está mal traducido mar rojo, sino mar de los juncos, que es en donde el Señor lo lleva. ¿Y qué evento sucede aquí? Dice en Éxodo 16, 2 al 3, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces vemos como de un oasis que estaban protegidos, que se sentían esperanza, siempre llegan más dificultades después de pasar por el oasis, y eso a veces nos hace ver completamente exagerado las pruebas que se vienen después. La gente se acomoda, se siente tranquila en ese sitio de tranquilidad que ofrecía el oasis. Podemos decir, está la gente que alimenta a su pueblo, que le da frescura, que le da sombra a través de los hombres que Dios ha formado. Pero llega el momento de que la gente se vuelve desagradecida, de que la gente se vuelve exigente y desean volver a lo que tenían antes. Es increíble cómo ya en este lugar, después de estar varios días disfrutando de todas las lecciones del Señor, de mostrarle su poder, de mostrarle esperanza, la gente quiere regresarse, pero ese es el ser humano. Y esto nos muestra lo que es el ser humano en medio de la vida. Y aquí lo ejemplifica en forma muy, muy clara y contundente. ¿Cuál es la lección aquí que nos habla el Señor? Y básicamente podemos concluir que es pasar de las palmeras a los juncos. Una palmera que es fuerte, que es alta, que da dátiles, que da alimento, que da dulzura a la vida. Nos pasa la figura de los juncos, que tenemos que entender lo que son los juncos. Los juncos son ramas, son madera que crece al lado de los pantanos, pero es una madera débil que no sirve absolutamente para apoyarse en nada. Y esto es lo que representa este lugar cerca al mar de los juncos, donde precisamente la gente pasa de estar en la plenitud del Señor, confiando en el Señor, a un momento de debilidad. Y aquí empieza a ver quiénes están débiles en medio de nuestro andar. Aquí, la gente que se queja, de que murmura, de que está solamente esperando la vida buena. Y es lo que nos habla en este momento el Señor. Dice 2 Reyes 18, 20, 21. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y era el que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y el Señor utiliza aquí precisamente una rama que se parte fácilmente y que no sirve para apoyarse en él, sino que, al contrario, que al momento que se parte esa caña, ese junco, lo único que hace es astillar la mano del que lo lleva y traspasar su mano. Y habla de que esto es precisamente el enemigo, el que confía en el rey de Egipto o el que confía en las cosas terrenales. Y creo que todos, absolutamente, todos hemos pasado por ahí, que a pesar de ver la grandeza del Señor, a pesar de ver sus milagros, a pesar de ver su gran poder, de cómo nos rescató del pecado, cuando se presentan esos momentos de dificultad, después de estar en el oasis, en la plenitud de su presencia, después de a veces de un día de alabanza, cuando el otro día tenemos problemas, tratamos de buscar soluciones en forma natural en vez de seguir confiando en lo sobrenatural. Y todos adoramos a veces a ese Egipto, a ese faraón que puede ser un crédito, que puede ser diferentes cosas que a veces como seres humanos ponemos nuestra confianza,
a veces el político o cosas que el mundo nos ofrece como solucionador de problemas, en vez de confiar en nuestro en un Padre Celestial, que es el que nos ha demostrado todo su amor y su protección a través de toda la vida. Así que esto se representa, es Egipto. Dice, entonces todos los habitantes de Egipto, dice Ezequiel 29, 6, 7, sabrán que yo soy el Señor. No fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Cuando se agarraron de tu mano, te quebraste y les desgarraste las manos. Cuando en ti se apoyaron, te rompiste y sus espaldas se estremecieron. Y es impresionante cómo el Señor utiliza varios pasajes en la Biblia, no son los únicos dos que están aquí, que hace esa referencia como esa madera frágil, representando al mundo como tal, y que la gente tanto se apoya y lo único que hace es hacerse daño. Se las cobra cara en forma costosa. Así que es un tratamiento, una invitación a que solamente confiamos en Él, como dice Salmo 84:5. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer sus sendas. Y es lo que el Señor nos invita, que seamos dichosos, que confiemos solamente en Él, que nos apoyemos solamente en Él, que así nos querramos estar todo el tiempo en los oasis, pues no vamos a estar todo el tiempo en el oasis. La vida nos trae dificultades, nos trae problemas, pero el Señor nos dice, yo les he demostrado mi gran poder en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Sigan confiando en mí, apóyense en mí y entiendan que yo solamente soy la fortaleza y el único que deben confiar.